día de hoy, como muchos otros sabemos, comenzamos con una nueva serie de sermones, de las cuales mi intención y mi oración es que nos pueda ayudar, ¿no?, a entender de forma correcta o de forma adecuada lo que significa discipular, lo que significa ayudar a otros a seguir a Jesús. En cuanto a esto, mi hermano, la serie es titulada El verdadero discipulado. En esta serie trataremos el tema del discipulado a la luz de lo que la palabra de Dios dice. Pero quizás la pregunta sería, ¿pero por qué hablar o por qué declarar el verdadero discipulado? ¿Sabes algo? Cuando hablo de que vamos a hablar del verdadero discipulado, lo que estoy hablando es que quizás, o de hecho, lo que está sucediendo en cuanto al cristianismo hoy día, en cuanto a nosotros como cristianos, es que hemos llegado a ser cristianos subjetivos. No sé, mi hermano, si usted sabe o conoce qué es la subjetividad o qué es el subjetivo, pero alguien subjetivo es alguien que se va a llevar por sus emociones. Es alguien que sus emociones, sentimientos le guían y no una verdad absoluta, no una verdad inconmovible. Por supuesto, una actitud y una forma de ver la vida de esta manera trae consecuencias. O si no, veamos cómo el mundo se encuentra. Hoy en el mundo, ¿sabe qué encontramos? Personas que aplauden, que se alegran viendo dos mujeres en un avión declarándose matrimonio o un compromiso para el matrimonio. Eso lo vi ayer o anteayer y personas decían que viva el amor, qué bueno, qué maravilloso. Y yo digo, ¿por qué sucede esto? Mi hermano, sucede esto porque no hay una base o no hay una norma universal que rija los corazones de estas personas. Se han hundido en una subjetividad. Lo que yo creo es verdad. Y nadie puede acusarme, nadie puede decir que me estoy equivocando porque cada quien tiene su verdad. Eso es ser subjetivo. Y en esta era, como muchos la denominan, postmoderna, se vive muchísimo esto. Hermano, esto es triste, es lamentable. Pero aún mucho más triste es ver que ese pensamiento subjetivo, relativo de las cosas, también ha minado las iglesias locales. Hermano, ha minado nuestra vida cristiana. No, es que la Biblia no es para debatir. No, es que no. La Biblia habla, pero yo creo que tú puedes saber algo distinto a mí. Todos recibimos una revelación distinta o diferente. Bueno, el discipulado, yo pienso que si hacemos esto, muchos más van a conocer al Señor. Muchos más van a arrepentirse. La iglesia va a estar llena. Comenzamos a ser subjetivos. Comenzamos, mi hermano, a querer ayudar a Dios y le digo, Dios no necesita ayuda. Dios necesita fidelidad. Dios necesita que usted pueda ser persuadido de que el evangelio es suficiente y que los medios que Dios ha dispuesto para que su reino avance son buenos y verdaderos. Por esa razón, mi hermano, la intención es con esta serie que dejemos a un lado esa parte subjetiva y comenzamos a entender que necesitamos ser objetivos. Una vez, Pilato preguntó, ¿cuál es la verdad? ¿Sabes algo? En un mundo subjetivo la verdad no se conoce. Absolutos no se conocen. Pero ¿sabe algo, mi hermano y amigo? Aquí tenemos una palabra objetiva. ¿Por qué? Porque tenemos la verdad de Dios con nosotros. Dios ha revelado lo que es verdad. Dios define qué es la verdad. Así que, mi hermano, Dios, su palabra arroja luz a este deber, pero también a este privilegio de ayudar a otros a seguir a Jesús. Así que, mi hermano, quisiera que esta serie nos permita entender de forma bíblica este llamado a discipular.
La Escritura nos ofrece los fundamentos suficientes, sólidos, para desarrollar una verdadera vida de discipulado. Mi hermano, el título de este sermón, pequeño sermón, son preguntas fundamentales para un verdadero discipulado. Preguntas fundamentales para un verdadero discipulado. ¿Cuáles son estas preguntas? Son 3 preguntas. Haré 3 preguntas y serán contestadas en esta mañana. Y cada pregunta va a marcar una división de este corto sermón. Primera pregunta. ¿Qué es un discípulo? Primera división. Segunda división. ¿Por qué discipular? Y última división. ¿Dónde y cómo discipular? Si respondemos a la luz de la palabra estas 3 preguntas, tenemos los fundamentos necesarios para comenzar a entender de forma bíblica qué es el discipulado. Este sermón es un sermón introductorio a esta serie que vamos a ver por la gracia del Señor. Así que hagamos la primera pregunta. ¿Qué es un discípulo? Usted quizá puede pensar, mi hermano acaba de decir que vamos a hablar de discipulado, que es llevar a otros a Jesús. Y me preguntas o estás preguntando qué es un discípulo. Sí, mi hermano. Es necesario saber primero qué es un discípulo para luego entender y saber qué es discipular. Mi hermano, es fundamental saber y entender si somos discípulos del Señor o no lo somos. ¿Sabes algo? Tú nunca podrás discipular de forma bíblica y eficaz si no eres un seguidor de Jesús. Hermano, ¿cómo tú vas a hablar? ¿Cómo tú vas a predicar de una persona que tú no conoces? Es imposible, ¿verdad? Es como que yo trate de decirle a usted, oye, mira, vamos al Sambil de Caracas. Y usted me pregunta, ¿pero tú sabes dónde queda? No sé, pero ahí vemos. Ahí vemos cómo hacemos. Pero ¿cómo es el Sambil? Cuéntame. ¿Cuántos pisos tiene? ¿Tiene cine? ¿Tiene, tiendas de ropa? ¿Tiendas de deporte? Y tú dirás, pero es que no sé, yo nunca he ido. O sea que tú estarás de forma confiada o tranquila ahí con esa persona. ¿Verdad que no? No lo vas a tener. La confianza y tranquilidad no la vas a tener. Y sencillamente la guía de este hombre será ineficaz porque no conoce el camino. Así que aquí la pregunta importante es primero, ¿qué es un discípulo? ¿Qué es un discípulo? Mi hermano, el concepto más básico de esto es que un discípulo es un seguidor. Eso es un discípulo, es un seguidor. Pero en este caso hablamos, en cuanto a un seguidor, hablamos que es el discípulo de Jesús, de Cristo, es ser alguien que sigue sus pasos. Estamos hablando de alguien que sigue los pasos de Jesús haciendo lo que Jesús enseñó y viviendo como Él vivió. ¿Pero sabes algo, mi hermano y amigo? El ser discípulo de Cristo significa más que esto. ¿Sabes por qué? Porque seguir a Cristo, seguir a Jesús, es primeramente el entender que he entrado a una relación personal con Él. Hermano, aquí no digo, bueno, yo sigo a Jesús, en vez en cuando hablo con Él. No. Es levantarte con Jesús, andar con Jesús, ir al trabajo con Jesús y regresar con Jesús a tu hogar. Y además dormir con Jesús. Eso, mi hermano, es ser un discípulo de Jesús. Es seguir y nunca apartarte de tu Maestro, de tu Señor. Eso es un verdadero discípulo de Cristo. Hermano, estamos hablando acá de ser uno con Él. ¿Sabes? Esto me recuerda mucho a las palabras de sus discípulos, los apóstoles a Jesús. Decían, Señor, nosotros dejamos familia, dejamos todo por seguirte. ¿Y Jesús qué le dice? Bueno, si quieres se regresan a sus casas y vuelven. No, mi hermano. Eso atentaría con la realidad misma de un verdadero discipulado o de realmente de ser discípulo del Señor. De igual manera como los apóstoles andaron con Jesús.
durmieron con Jesús y durmieron ante sus pies, nosotros también debemos, mi hermano, nunca apartarnos de Él y entender a quién estamos siguiendo. Hermano, debemos de entender que para discipular realmente a alguien, yo debo ser un real y verdadero discípulo de Cristo. Mi hermano, no podemos entregar algo que no tenemos. Pero ¿qué dice Efesios 5:25? Hermano, Efesios 5:25 nos muestra la realidad de que todo comienza es en Cristo. Efesios 5:25 dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. ¿Y qué hizo Cristo? Se entregó a sí mismo por ella. Y Juan 10:11 dice que el buen pastor se entrega por sus ovejas. Mi hermano, Jesús dijo: todo aquel que viene a mí es porque el Padre me lo ha enviado, es porque el Padre me lo ha entregado. ¿Y ahora qué yo hago? Juan 10:11, yo entrego mi vida por ella. Aquí hablamos, mi hermano, de que el discipulado verdadero, que el de ser discípulo realmente de Cristo comienza con Cristo mismo. Comienza con la gracia redentora. Comienza con la fe en los méritos de Cristo Jesús. Hermano, ser discípulo de Cristo no es simplemente decir, bueno, yo tengo familia cristiana, voy un domingo a la semana. Es decir, yo creo que Cristo es mi Salvador y que Cristo es mi Señor. Eso es ser discípulo del Señor. ¿Y sabes algo? El de ser verdadero discípulo del Señor es importante y vital. Porque cuando tú eres discípulo del Señor, ¿sabes qué hiciste? Respondiste de forma positiva al llamado que Él te hizo. Jesús te dijo, sígueme, y tú dijiste, sí, Señor, te sigo. Marcos 8:34 nos muestra con claridad la naturaleza del llamado que hemos recibido del Señor, lo que implica realmente ser discípulo de Cristo. Romanos 8:34 dice: y salió Jesús y vio una gran multitud, y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Pero luego podemos entender aún mucho más profundo que ser discípulo de Cristo es vital e importante, porque no hay lugar a pensar de que se puede discipular sin ser discípulo del Señor. Mi hermano, cuando seas discípulo, ¿sabes qué estás haciendo? Siguiendo al Maestro. ¿Sabes qué estás haciendo? Recibes las palabras del Maestro. Pero además de esto, tú quieres ser como tu Maestro. Hermano, si tú no quieres ser como Cristo, pregúntate realmente si eres discípulo del Señor. Pregúntate, si Cristo estuviera en esta situación, ¿Cristo hubiese hecho esto? Mi hermano, cuando vemos la vida de los apóstoles, vemos vidas marcadas, no solamente por las enseñanzas de su maestro, también por la vida de su maestro. Y esto, por supuesto, ¿sabe qué hace? Muestra la naturaleza de ser discípulo y del discipulado. Cuando tú, hermano, pienses discipular a alguien, toma en cuenta esto. Cuando discipulas a alguien, no solamente se trata de transmitir una doctrina o enseñanza a una persona. También, hermano, se transmite una vida a otros. ¿Cuál vida? Tu vida. Cuando tú estás discipulando a alguien, no solamente pienses, bueno, sí, el Evangelio, Cristo, sabes que Jesús es Salvador, necesitamos gracias, debemos depender de Él. Recuerda también cómo es tu vida. Porque al que estás discipulando, Él no solamente escuchará tus palabras, también verá cómo tú vives y andas. ¿Y sabes algo? Si estás discipulando realmente, esa persona va a escuchar tus palabras, pero además va a seguir tu vida. Va a querer vivir como tú vives.
Y esto, por supuesto, es importante porque, ¿sabes algo? El hecho de discipular puede decirse que es algo neutral. Estás enseñando algo, ¿verdad? Pero ¿qué estás enseñando? En cuanto a esto, como dijo un hombre del Señor, la calidad del discípulo dependerá en gran manera de la calidad de vida de aquel que discipula. No, cuando estamos discipulando, estamos tratando de crear réplicas, vidas replicadas de nosotros. Puedes decir, wow, eso parece muy egocéntrico. Pero ¿sabes algo, mi hermano? Si tú has seguido realmente a Cristo, confiadamente podrás decir a tus hermanos y a tus amigos, sígueme a mí porque yo he seguido a Cristo. ¿Acaso no fue lo que dijo el apóstol Pablo? No, el apóstol Pablo tiene una pasión y anhelo de ser como Cristo y por lo tanto él sabía que otros en él veían a Cristo. Hermano, el discipulado real no solamente busca transmitir una enseñanza, también transmite una vida. Y si tu vida es como la vida de Cristo, refleja a Cristo, también verás a Cristo en aquellos que estás discipulando. Por lo que hemos visto, entonces, hasta este momento, es que para discipular verdaderamente se tiene que ser un verdadero discípulo. Toma en cuenta esto. ¿Quieres discipular verdaderamente a alguien? Debe ser un verdadero discípulo del Señor, de Cristo. Pero entiende además que si eres un verdadero discípulo, debes estar discipulando. Tú quizás puedes decir, bueno, sí, soy discípulo de Cristo. Ahora te hago la pregunta, ¿estás discipulando realmente? Mi hermano, ¿eres intencional en ayudar a otros a seguir a Jesús? Ayudar a otros para que ellos también conozcan la gracia que tú has recibido por medio de Cristo. Hermano, si no estás haciendo esto, ten cuidado. Porque el verdadero discípulo del Señor discipula a otros. Esto nos lleva entonces a la segunda pregunta y segunda división de este sermón. ¿Por qué discipular? Ok, está bien, debemos discipular, pero ¿por qué tenemos que hacerlo? Bueno, mi hermano y amigo, en cuanto a esto, hay dos razones por las que debemos discipular. La primera de ellas es amor, por amor, y la segunda es por obediencia. Mi hermano, todo comienza con el amor de Dios. El Padre nos ha amado en Cristo y por eso nosotros correspondemos al amor de Dios. Mi hermano, cuando Dios dice, ámame, Dios no pide algo que tú no puedes dar, porque si Dios te ha amado, el amor de Dios está en ti. Cuando Dios pide que ames a Dios, lo que está pidiendo es que des lo que tú has recibido. Y esto es amor. Mi hermano, esto involucra también el amarnos unos a otros. Amar a los que están a nuestro alrededor. ¿Sabe qué dice la palabra del Señor? Dice que aquel que dice que ama a Dios, cree en Dios, pero no ama a su prójimo o a su hermano, es un mentiroso. Y el amor de Dios, la gracia de Dios no está en él. Usted podrá decir, ¿pero qué tiene que ver esto con el discipulado? Muchísimo, mi hermano, muchísimo. Porque qué mayor amor puedas tú mostrarle a alguien que hablarle de Cristo, que hablarle de Salvador. No, aquí el mayor regalo que le puedes dar a alguien es el Evangelio. Y tú puedes decir, oye, ¿realmente será el Evangelio? Hermano, si tú no recibes esta palabra con convicción y dices, sí, es verdad, el Evangelio, el mensaje, la noticia redentora es la necesidad del hombre y no hay mayor regalo que le puedo dar a esa persona que eso, que el mensaje de Dios. Eso, por supuesto, estaría hablando de cuánto valor le hemos tenido a ese mensaje. De cuánto valor y amor le tenemos a nuestro Maestro, a Jesús. ¿Sabes por qué a veces estás desanimado para predicarles a otros? ¿Por qué nos desanimamos tan fácilmente? Porque de hecho a veces no nos provoca predicar a otros. ¿Sabes por qué pasa esto? Porque el valor
el valor que tú tienes en cuanto al Evangelio es muy bajo. El apóstol Pablo amaba el Evangelio. El apóstol Pablo amaba predicar. Porque para Pablo, Cristo lo era todo. Para Pablo el Evangelio es la única manera de salvación para hombres que están bajo la ira de Dios. Mi hermano, si usted está a la orilla de una piscina o de un mar y ve a alguien ahogándose, usted simplemente se quedará viendo cómo se ahoga. No sé, usted quizás no sabe nadar, pero usted no se va a quedar viendo. Usted va a buscar a alguien para que ayude, ¿verdad? Oye, auxilio, vengan, alguien se está ahogando. Ahora te pregunto, ¿qué le espera al hombre pecador? No sé, una fiesta ya en el cielo, entra a pecador. No, mi hermano. Lo que le espera a todo pecador es la ira de Dios, el juicio eterno. Ahora mi pregunta sería, ¿esa realidad, mi hermano, te mueve a ti a querer predicarle a esa persona? ¿Quieres disipular a tu hermano, a tu amigo? Dice, ya, no, pero luego se hace. Mi hermano, hace falta tener un mayor peso de la gloria y de la gracia del Señor. Hace falta que para ti la realidad del pecado sea un peso, algo que cargue sobre ti, pero también lo sea la gracia del Señor. Si tú amas realmente a tu hermano, a tu amigo, vas a querer disipularlo. Vas a querer ayudarlo a que cada día más entienda que necesita estar a los pies de la cruz de Cristo. Aquí quizás hay una falla, por supuesto, en cuanto a lo que es el verdadero discipulado. Porque queremos discipular verdaderamente sin el Evangelio. Es imposible discipular de forma bíblica si la cruz de Cristo no es el centro y la intención del discipulado. Pero también debemos discipular por obediencia. Claramente en Mateo, puede acompañarme, Mateo capítulo 28, podemos darnos cuenta de que es una realidad y que Dios nos demanda discipular, que Dios nos demanda guiar a otros a sus pies. Mateo capítulo 28, versículo 19. Dice el Señor, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mi hermano, aquí Jesús nos dice, oh, si ustedes quieren vayan y prediquen el Evangelio. Cuando tengan tiempo, vayan y háganlo. No, Jesús dice, y hacer discípulos a todas las naciones. Y predicar el Evangelio. Vayan y anuncien el mensaje del reino de Dios. Mi hermano, Dios ha escogido soberanamente a cada persona que será salva. Pero Dios usa medios para lograr ese fin. ¿Sabes cuál es ese medio? No sé, ser experto en predicación. No, mi hermano, usa a sus discípulos. Te usa a personas como a ti y a mí. Entonces tú puedes decir que yo no soy un gran predicador o no sé mucho de la Biblia. Mi hermano, si eres discípulo de Cristo, estás capacitado para discipular a otros. ¿Estás siguiendo a Cristo? ¿Crees en Cristo como tu Salvador y Señor? Puedes entonces discipular a otros. Mi hermano, si tú realmente conoces a Jesús y le reconoces como Salvador, pero también como Señor, tú entenderás de que es un deber, es una demanda predicar el Evangelio. Que es una demanda y además un privilegio poder llevar otros a Jesús. Mi hermano, si te preguntas todavía por qué debemos discipular, las respuestas son estas. Por amor a mi hermano, por amor a los perdidos, pero también por obediencia. Debes entender, mi hermano, que al momento de hablar de discipular, de predicar, de anunciar el Evangelio, debes entender, oh, qué solemne demanda el Señor me ha dejado. Porque el Señor no mandó ángeles para que lo hiciera. El Señor quiere que yo lo haga. Y mi hermano, no sé si usted se siente que es insignificante o quizás poco importante.
Pero si tú sientes que lo que haces o lo que otros pueden decir de ti no importa mucho, entiende que Dios te da un llamado, mi hermano. Un llamado que es demanda, pero también privilegio. El Señor quiere que tú seas un instrumento en las manos del Redentor. Dios quiere que por medio de ti muchos otros más conozcan la gracia, mi hermano, que tú experimentas y que tú tienes por gracia. Así que entiende que no hay mayor gloria, ni mayor privilegio que servir al Rey del Redentor. Entiende que debes predicar el Evangelio y discipular a otros por amor a esos perdidos, pero también por obediencia a ese Dios que se entregó por ti y por mí. La última pregunta, y con esto estaría terminando este sermón, es ¿dónde y cómo discipular? Cuando hacemos la pregunta en dónde discipular, quizás aquí podemos entrar en un gran debate, porque muchos podrán decir, bueno, hay que ir a las comunidades y estar ahí y predicar. Otros dirán, bueno, es que hay que hacerlo desde la iglesia. Aquí en la iglesia se hace el discipulado real. Los que quieran venir al Señor irán entrando por la iglesia y lo van a hacer. ¿Dónde debemos discipular? Mi hermano, aquí en este mandato podemos ver con claridad en dónde debemos discipular. El Señor Jesús dice, id y haced discípulos, ¿pero a dónde? Él lo dice, a todas las naciones. Pero el hecho de ir y predicar a las naciones el mensaje bienaventurado de que hay salvación en Cristo, no se aísla o no se desconecta de la realidad de la iglesia. Porque el Señor dice, y predica el Evangelio, es discipularlo, llevarlo a Cristo, a Jesús. Pero dice que es bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Sabes? El bautismo es un sacramento. Y el sacramento no se hace en la calle, se hace en la iglesia. Así que lo que estamos hablando acá es que el discipulado tiene dos caras. El discipulado, cuando hablamos en contexto o en lugar, hablamos de que se hace a todas las naciones, a todos los hombres, a tus amigos en el trabajo, a tus vecinos en tu comunidad, debes discipularlos, debes llevarlos a Cristo, preséntale el Evangelio. Pero también debemos entender que el discipulado verdadero también se lleva mediante la iglesia. Aquí hablamos de que las iglesias cumplen la gran comisión de discipular, pero también en ellas mismas el discipulado debe ser una vida, debe ser algo natural. El que en el compañerismo y la relación de comunidad de gracia mutuamente todos nos guiemos al mar, guiemos al Señor. En el contexto de la iglesia se desarrolla el discipulado. Entendiendo, mi hermano, que en ella Dios mismo ha dispuesto medios por los cuales nosotros podemos estar cada día más cerca del Señor. En la iglesia, mi hermano, se predica y se capacita y se equipa a los miembros de iglesia para que vayan a las naciones y prediquen el mensaje de Dios. Así que hablamos que el discipulado es en la iglesia. Pero es en la iglesia, ¿para qué? Para ir y predicar a otros. Así que mi hermano, por favor, no desconectes el discipulado a las naciones, a tu amigo, a tu vecino de la iglesia. Entiende de que el discipulado tome en cuenta estas dos áreas. Pero además, quisiera terminar hablando de cómo discipular. Tomando en cuenta, por supuesto, que esta pregunta será respondida a lo largo de esta serie. Pero lo que en primer lugar debemos entender es que como cristianos debemos entender que somos discípulos, pero también somos discipuladores. Y que tal cosa, mi hermano, es parte esencial de la vida cristiana. Hemos de entender que de forma regular y constante debemos ser discípulos de Jesús
y también debemos ser discipuladores, debemos llevar otros a Jesús. Mi hermano, hemos de entender que el huerto y el lugar para ejercitar y practicar esto es aquí en la iglesia. Si aquí en la iglesia, mi hermano, no puedes discipular, ayudar a tu hermano a guiar a Jesús, dudo mucho que lo puedas hacer allá afuera. Lo dudo, mi hermano. Así que, a lo que la palabra de Dios dice acerca del discipulado, de que es un deber, pero también un privilegio, de que es una demanda y que por amor debemos discipular a otros, oremos al Señor para que su gracia nos permita, a la luz de su palabra, entender y comprender de que debemos guiar otros a Jesús. Y que nosotros nunca podemos olvidar que Jesús debe ser seguido, pero que también debe ser vivido por cada uno de nosotros.